por todo el ambiente, que no siempre pasa así porque tú siempre ingresas, incluso es un aspecto, imagínense, no habría una pollería sin humo, ¿no? Sería raro, hasta nos gusta, creo, ¿no? Sí, pero eso es extracción localizada. Sí, es que eso pasa. Nosotros somos, los seres humanos somos un grupo de animales más que hemos aprendido a buscar mucho la felicidad partiendo de aspectos emocionales. Y esos aspectos emocionales ingresan por los sentidos, ¿no? Fragancias, por eso usamos perfumes, por eso nos gustan las comidas, sabores, formas, ¿no? Etcétera. O sea, vivimos en base a eso y para eso. Incluso hasta trabajamos para eso. Todo el mundo quiere tener una casa que se vea bonita, quiere comer una comida que tenga un buen olor o que tenga un buen sabor. Miren, son aspectos muy emocionales y de eso nosotros nos nutrimos mucho. Entonces, está muy vinculado a nuestra vida misma, esas cosas que pasan. Ok. Por ejemplo, acá tenemos lo que es este sistema de extracción localizada. Normalmente los sistemas de extracción localizada tienen 4 elementos, ¿no? Tienen una zona donde se toma el químico, el contaminante, el humo, que se podría llamar campana, le llaman campana en algunos casos. Unos conductos por donde circula, ¿sí? Una zona donde se produce una depuración en algunos casos, esto no siempre existe, y por último una zona donde se produce la ventilación, el intercambio. Fácil de entender, es una estrategia muy utilizada en diversos rubros, ¿no? Y que también es un método de control aplicado a nivel del foco, donde se origina el peligro. Otros se utilizan a nivel del medio, ¿no? Por ejemplo, la limpieza, ¿no? Esa es una estrategia, ¿no? Por ejemplo, sabemos que hay peligros biológicos, sabemos que limpiando vamos a eliminarlos, pues entonces estamos aplicando un método de control a nivel del medio, donde se produce la transmisión. La ventilación también es uno de ellos, ¿no? La ventilación general, el aumento de la distancia entre el emisor y el receptor, importante. Lo que les decía, ¿no? Tengo una máquina acá que genera ruido, una cosa es la persona que está acá, otra cosa es la persona que está allá. Estoy modificando el medio. Podría haber ahí, dirían algunos, también un tema de tipo administrativo. No necesariamente, porque puede ser que yo necesite por obligación trabajar acá, porque acá tengo una máquina en la que trabajo, entonces trasladarla al otro lado va a ser la solución. Algunos sistemas de alarma, como se utilizan cuando los niveles permisibles de algunas sustancias o algunas formas de energía, hablando de peligros físicos, aumentan demasiado, marcan o denotan que eso ha pasado, también puede ser importante como forma de control en el medio, puede ser considerada como esto. Eso es un sistema de ventilación. Y por acá están los métodos de control a nivel del receptor. Acá está lo que es el tema de formación e información, ¿no? Obviamente se da a nivel de la persona, lo que dijimos del trabajador. Disminución del tiempo de exposición, también para algunos. Recordemos que no son la misma cosa, una cosa son los niveles de control y otra cosa son la jerarquía de controles. Esto es un control administrativo, ¿no? Disminuir el tiempo de exposición, encerramiento del trabajador o uso de equipos de protección personal. En jerarquía de controles es lo último, en métodos de control receptor también lo consideran al final. Uno de ellos, no necesariamente podríamos considerarlo hasta el final, si es que no estamos haciendo jerarquía en este momento. Ok. Bueno, entonces, cuando hablamos de peligros químicos, yo puedo tomar en cuenta la sugerencia de OSAS, ¿sí? Hacer mi jerarquía de controles y, en segundo lugar, ver a qué nivel es más conveniente, de acuerdo a esta jerarquía, aplicar los controles. Tomar en cuenta también los aspectos de costos, ¿no? Y la eficiencia que va a tener, ¿no? Debería siempre pensar medidas de gran impacto, pero que a la vez coincidan con un costo que no sea muy alto. Eso es lo que le gusta mucho a los gerentes, ¿no? A los gerentes no les gusta bastante gastar. Ahora se ha vuelto un principio de muchas organizaciones y me parece bueno un valor. He visto, antes iba a las organizaciones y veía los valores que decían puntualidad, responsabilidad, respeto, ¿no? Bueno, ¿no? El problema es que uno de mis profesores siempre me decía, pero eso es algo, no te deberían pagar por ser puntual, ¿no? No
te deberían pagar tus responsables, se supone que eso está incluido. Deberían pagarte por otras cosas. Los valores han cambiado. Ustedes van a las empresas y van a encontrar mucho este tema de austeridad. Yo veo cada vez más empresas, austeridades en las empresas. Me he sorprendido, son empresas gigantescas, pero son empresas que también gastan bien, ¿no? ¿A qué se refiere con austeridad? Se refiere a que normalmente tú deberías gastar 1 y ganar 100. Ellos lo dicen así, o sea, por algo que vas a gastar puedes gastar mucho, pero por eso que gastas mucho ganas 100 veces más. O sea, no es austeridad en el sentido estatal, que dice austeridad significa gastar menos papel, significa menos escritorios, ¿no? Más secretarios pero menos escritorios, no significa tanto en eso, ¿no? Es diferente al principio. Bueno, luego vienen los peligros físicos. Dentro de los peligros físicos hay muchos. Hemos dicho que son formas de energía. Acá podemos considerar las temperaturas anormales, tanto como más como de menos, las radiaciones, la iluminación, las presiones anormales, tanto igual como de más como de menos. Acá hay que hablar del caso, por ejemplo, de las personas que son aviadores, los que trabajan en subterráneos. A veces hay trabajos que nosotros ni nos imaginamos. Yo estaba pasando exámenes médicos a gente de una organización pública como es SUNAT. Yo ni me imaginaba que la SUNAT tenía personas que trabajaban bajo el agua. Porque tú te imaginas, te viene a la cabeza SUNAT, te imaginas todas las criminalistas que están en las oficinas, ¿no? Cobrando de los impuestos o los vigilantes, no sé, pero tienen una serie de trabajadores que yo me quedé sorprendido, y uno de ellos son buzos. Tienen algo de 50, 60 buzos. Es que ahora la SUNAT no solamente ve administración tributaria, sino también ve aduanas. Y como se supone que son los incrédulos, no se confían de los barquitos que entran, sino que tienen sus buzos para que se vayan a buscar contrabando. Porque ellos se han dado cuenta que muchas personas, muchos de estos barcos que entran, los supervisan por dentro y no tienen contrabando, pero resulta que afuera le hicieron una tremenda maleta donde se meten artefactos y un montón de cosas en el barco. Entonces ahora tienen buzos, los de la SUNAT tienen buzos, ¿no? Y como tienen buzos, entonces inicialmente les habían comprado sus equipos de buzo y todo lo demás, y a la primera vez que se metieron al mar todos terminaron explotándole los oídos, porque pensaron en todos los detalles pero menos en los riesgos asociados al aumento de la presión. Trabajar a 10 metros bajo el agua es muy diferente, muy diferente a trabajar 10 metros encima, ¿no? La presión aumenta de forma considerable y tienes que tener equipos especiales, entrenamiento especial, tienen que tomarse medidas especiales, ¿no? Con el tamaño de los balones de oxígeno con los que vas a entrar, etcétera, etcétera, una serie de cosas, dependiendo de los trabajos, ¿no? Entonces, las presiones, o los aviadores, ¿no? Ese es otro caso también, ¿no? Ahora cada vez hay más gente que se dedica a eso, a la aviación comercial, y ya no es solamente las personas que hacen manejo o tripulación de aviones convencionales, ¿no? Que también de paso son bastantes, pero ahora hay más aviación. Aquí en el Perú no hay muchas escuelas de aviación comercial, no hay muchas, pero en otros países, por eso es que peruanos están yendo a formarse a Bolivia, ¿no? Bolivia están yendo, es barato, dicen, no sé, pero dicen que es barato. Están yendo a Colombia, Brasil a formarse como aviadores comerciales que vienen después de 4 años, creo que dura la formación, vienen. Y esas personas están expuestas a presiones anormales, ¿no? Y normalmente hay que considerar también esos riesgos. Y por supuesto otros más conocidos, lo he puesto al final, miren, ruido y vibraciones, estos son muy conocidos, así como los efectos que producen. ¿Cuál es la temperatura de confort de los seres humanos? ¿Cuál es nuestra temperatura de confort? 21 a 22 grados, ¿no? 21 a 22 grados. Esa es la temperatura en la que nosotros normalmente no sentimos ni calor ni frío, ¿no? Temperatura de confort. Así como hay temperatura de confort, también hay una luminosidad de confort, también hay ambiente sonoro de confort auditivo, ¿no? Entonces, cuando esas situaciones se modifican y alteran nuestra temperatura corporal, una cosa es la temperatura de confort y otra cosa es nuestra temperatura corporal. Nosotros, los animales en general y los seres humanos como un tipo de animales, tenemos la característica de mantener la temperatura siempre constante. Por algo se nos llama animales de temperatura constante, o se nos llama también homotermos. Si tú coges una lagartija de esas que están en el suelo, posiblemente a las 5 de la mañana, cuando la temperatura en el ambiente es, ¿cuánto? 1 grado, le pones el termómetro a la lagartija, te emitirá 1 grado.
y al mediodía, donde la temperatura en Trujillo es 28 grados, le pones el termómetro a la lagartija y también es 28 en el cuerpo de la lagartija. Porque hay ciertos animales que no son capaces de mantener temperatura constante. Nosotros no. A las 5 de la mañana sentimos mucho frío y hay 1 grado de temperatura, pero ponemos el termómetro y hay posiblemente 36.5. Y ponemos el mismo termómetro al mediodía, donde hay 28 grados y nuestra temperatura es 36.8. Una ligera variación, pero ligera. Nuestra temperatura siempre oscila entre 36 y 37 grados. Regulamos la temperatura y lo hacemos porque tenemos la capacidad tanto de ganar como de perder calor a través de diversos mecanismos. Un mecanismo para perder calor, por ejemplo, la sudoración. Un mecanismo para ganar calor es temblar. O utilizar nuestro raciocinio para colocarnos en ciertas posiciones y evitar que el calor se pierda, ¿no? Entonces hay diversos mecanismos para ganar como para perder. Pero cuando las temperaturas ya se hacen demasiado altas, una cosa es una temperatura de menos 1 grado, y es por eso que muchas personas indigentes en invierno no mueren. ¿Por qué? Porque la temperatura ambiental a lo mucho bajará pues a 5, ¿no? Acá a 10, ya pongamos, no baja a 10, a 5, ¿no? Ya si te vas a Puno, esa zona, de repente más, pero acá no. Y la temperatura en el máximo verano tal vez llegará pues a 33, 34 grados, no llega más. Ya pone un poquito más que llegue. Pero otra cosa va a ser una temperatura. En esos rangos nosotros podemos regular, tanto ganar como perder. Pero si la temperatura sobrepasa esos valores, se hace muy alta, 50 grados, 45, ¿no? O se hace muy baja, menos 20 grados, ya la cosa es diferente. Ya la cosa es completamente distinta, porque llega un momento en el cual nuestro organismo ya no puede mantener ese equilibrio de los 37 grados y se producen alteraciones, ¿no? Entonces ahí se convierte en un peligro. Y también hay trabajos que predisponen a esto, ¿no? Hay trabajos, ¿no? Por ejemplo, las personas que trabajan en superficies tanto de explotación como exploración petrolífera a nivel del mar, ¿no? En plataformas. Las personas que trabajan en congeladoras. Hay personas que trabajan dentro de las congeladoras. ¿Por qué? Porque su trabajo consiste en entrar a dejar alimentos u otras cosas que requieren estar en esos estados y están todo el tiempo expuestos a este tipo de temperaturas extremas, ¿no? Entonces, esto generalmente, cuando se producen las temperaturas anormales, se conoce con el nombre de estrés térmico. Se produce un estrés térmico, y el estrés térmico también tiene sus medidas preventivas con actuaciones a los niveles iguales a los que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Podemos actuar a nivel del foco de calor, podemos actuar a nivel del ambiente o podemos actuar a nivel del individuo, ¿no? A nivel del foco del calor podemos, igual que en el otro caso, miren, las medidas tienen denominaciones parecidas. Es posible que los materiales que utilicemos sean distintos, pero las medidas en esencia, en idea, son las mismas. Apantallamiento, ¿no? Poner una estructura que evite que se genere acumulación de calor. Es lo que se hace, por ejemplo, cuando en los vehículos se coloca esos materiales brillosos que reflejan la luz, ¿no? Porque normalmente el calor, por ejemplo, que se acumula en los vehículos es un excelente ejemplo para hablar del efecto invernadero. Todos conocen los invernaderos, que tienen vidrios o materiales transparentes a los costados. El efecto invernadero es aquel que se produce cuando la luz solar o cualquier otro tipo de luz ingresa hacia la parte interna con una determinada frecuencia, pero cuando choca con las estructuras internas, ¿no? Ya sea el suelo mismo, y al rebotar cambia de frecuencia, ya no puede escapar. Y generalmente esa energía que rebota es energía calorífica. Como ya no puede escapar, la estructura que está dentro de esa cubierta transparente se calienta. Eso es lo que pasa en los vehículos, ¿no? Entonces, apantallamos colocando algo que impide el ingreso de la luz. Y si no ingresa la luz, lo que hacemos es disminuir la cantidad de calor que se va a generar dentro y disminuir la temperatura. Eso mismo se utiliza para algunas situaciones generales, ¿no? En el trabajo. No siempre se va a poder. En este momento, por ejemplo, existe una ley para la protección de la radiación solar, una ley que salió en noviembre, ¿no? Todas las organizaciones que tienen trabajadores expuestos a radiación solar, por ejemplo, agricultura, tienen que garantizar su protección. Los que están felices son los que fabrican los protectores solares, ¿no? Están de fiesta, porque ahora todo el mundo los va a comprar, ¿no? Porque la otra opción es que construyen techos gigantes, ¿no? Pero es imposible, ¿no? Porque las plantas necesitan el sol, entonces no se puede. La única posibilidad son los protectores. O aislamiento.
aislamiento, como lo que pasa con el uso de los protectores solares, que generan este efecto. Bueno, también se puede actuar a nivel del ambiente, pero eso sería a nivel del individuo, ¿no? Se puede actuar a nivel del ambiente mediante ventilación, mediante extracción localizada del calor, o a nivel del individuo, por ejemplo, reducir la actividad. Claro, ¿no? Nosotros somos máquinas. Cada cosa que hacemos, generalmente lo que más hacemos es movimiento. Todo en nuestra vida es movimiento. En este momento ustedes, aburridos algunos, cansados otros, fastidiados otros, otros odiando, otros escuchando con un poco de atención, están parpadeando movimientos, ¿no? Sus intestinos posiblemente estén moviéndose, sus vías urinarias, algunos están moviendo las piernas, algunos están moviendo las manos, están moviendo la cabeza, algunos están durmiendo, otros están cayendo. Pero lo cierto es que nuestra vida es movimiento, y el movimiento genera calor. Mientras más te mueves, más te calientas, ¿no? Siempre conservando nuestro, más que decir más te calientas, deberíamos decir más calor generas, porque hemos dicho que la temperatura siempre se mantiene dentro de un promedio, pero generas más calor. Entonces, si de por sí existe mucho calor en el exterior, pues una manera de evitar demasiado calor en la persona es reducir la actividad física. Deberíamos reducir la actividad física, porque reducir la actividad física de alguna manera va a contribuir con eso, ¿no? Eso va a suceder, eso va a pasar. Entonces, reducir la actividad física, reducir el tiempo de exposición, obviamente, ¿no? Reducir el tiempo de exposición, la protección personal y también vigilar la alimentación. Hay alimentos que aumentan la liberación de energía y que aumentan el calor. Principalmente las dietas que son hipercalóricas, así se le llaman, ¿no? Hipercalóricas, como los carbohidratos. Normalmente a las personas que van a trabajar en zonas muy calurosas hay que estarlos hidratando con frecuencia, bastante frecuencia, y evitar esas dietas hipercalóricas. Entonces, son medidas, por ejemplo, a ese nivel que deberían tomarse en cuenta. Entonces, una persona que trabaja en agricultura, en una zona de campo durante varias horas, debería estar bien hidratado, debería alimentarse con una dieta baja en calorías, porque de por sí tiene mucha energía. El sol pasa la energía, ¿no? Y de repente disminuir su actividad va a ser difícil, pero sí podríamos disminuir su tiempo de exposición, ¿no? Eso sí se podría hacer. Entonces hay medidas por ahí que se tendrían que tomar. E igual, yo o ustedes o la persona que se encargue de hacer los controles normalmente debería elaborar matrices de doble sentido, ¿no? O sea, matrices evaluando todo lo que se podría hacer a nivel del foco del ambiente del individuo, y otra matriz poniendo la jerarquía de cada una de estas cosas, de tal manera que pueda escoger y analizar la factibilidad de cada una de ellas. Otra cosa es no solamente colocar los controles orientados a accidentabilidad, sino también orientados a enfermedades, y hacer lo propio, o sea, aplicar los controles a los 3 niveles y ver las jerarquías, y luego hacer una doble matriz de resultados, ¿no? Con controles de accidentabilidad y de enfermedades. Eso es lo mejor que podríamos hacer. En el caso del calor, ¿no? Para prevenir trastornos relacionados con calor, temperaturas excesivas, ¿no? Podemos también reducir el calor ambiental, analizar el tema de periodos de aclimatación, no siempre ayuda mucho, la ropa adecuada, las fuentes de agua, revisiones médicas, etc. Y para el caso del frío, también, ¿no? El control ambiental es importante, la protección personal, ¿sí? Asocia, bueno, eso lo vamos a ver más adelante en radiaciones, pero ¿qué color, el color creen ustedes que es importante para el tema de la radiación solar? ¿Qué color de ropa o qué característica debería tener con respecto al color la ropa que utilizan las personas que trabajan durante mucho tiempo expuestos a radiación solar? ¿Son mejor las ropas claras o las ropas oscuras? Levanten la mano los que dicen ropas claras, ¿no? ¿Y ropas oscuras? ¿O no tiene nada que ver? ¿No? Ropas oscuras. Levanten la mano. Ahí. No tiene que ver el color. Ropas claras, me he notado varios. Eso significa que se tendrían que administrar sus controles. Posiblemente ustedes hubieran indicado, pues, indicarían, ¿no? Una ropa clara. No es así, miren. Se prefiere la ropa oscura, que refleja menos.
Lo que se trata es de utilizar un ambiente de menor reflexión posible de la radiación solar, que refleje lo menos posible. Y muchas veces pensamos que la única radiación que nos causa daño, es la que nos cae directamente a la cara, y nos olvidamos, por ejemplo, de las orejas, nos olvidamos del cuello, de la nuca, nos olvidamos de las manos, nos olvidamos de los brazos, de otras partes del cuerpo. Esa es la primera cosa que olvidamos. Pero la segunda que olvidamos es que la radiación también rebota. Y no solamente rebota del suelo hacia nuestra cara, sino también de nuestro cuerpo hacia nuestra cara o hacia otras partes del cuerpo. Entonces, trabajas en agricultura, no voy a mirar al sol, voy a trabajar así. Te regresa del suelo, fácil, ¿no? Pero voy a utilizar la ropa blanca porque va a hacer que el sol venga y se vaya, ¿no? Y no ingrese a mi cuerpo. Eso es una idea equivocada, ¿no? Pero también hay reflejo de la propia ropa hacia nuestros ojos, principalmente los ojos. Entonces se prefiere utilizar ropa negra. ¿Sí? Ropa negra. Ahora ustedes dirán, pero se te va a hacer humor, no vas a salir calcinado. Es que también existen algunos tipos de material que generan mayor calor que otros. Se proscriben los sintéticos. Pero hay una serie de indicaciones a propósito de esto muy interesantes que recién se están tomando en cuenta, porque tenemos una ley muy joven, pues, ¿no? Noviembre del año pasado, que habla acerca de este tipo de cositas. Pero que está reviviendo un tema que ya conocíamos, ya sabíamos eso hace mucho tiempo. Una primera localidad que sacó legislación regional al respecto fue Arequipa. Arequipa ya hace más o menos año y medio hizo obligatorio el uso de sombreros de ala ancha para trabajadores agricultores, como una ordenanza municipal, ¿no? En ciertas zonas. Entonces empezaron a utilizar sombreros. En otros lugares ya, por ejemplo en Colombia, se utilizaban esos gorritos tipo Don Ramón, ¿no? Esos gorritos, porque habían observado que los gorros convencionales que normalmente se utilizan, o los cascos, ¿no? Ustedes han visto los cascazos, ¿no? El casco te protege, te caiga la piedra en la cabeza, pero estás que te quemas por todo lado, ¿no? No te protege el casco, salvo que ponga un casco hasta abajo, por Robocop, imposible. Entonces se empezaron a utilizar esos sombreritos, como el que utiliza Ramón de marinerito, ¿no? De marinerito, y se dieron cuenta de que protegía mucho más. Sombreros de ala ancha se han utilizado, y ahora ya tenemos una norma que exige el uso de ese tipo de cosas, que seguramente vamos a ver una evolución en ese sentido, en esos controles. Otro tema dentro de los peligros físicos son las radiaciones. Las radiaciones que siempre nos han preocupado son las radiaciones ionizantes. Estas nos han preocupado siempre. Como les mencionaba hace un momento, las radiaciones ionizantes en términos sencillos se definen como aquellas que son capaces de ingresar a las células y generar ruptura de enlaces químicos a diferentes niveles. Principalmente lo preocupante es que rompan enlaces químicos a nivel de los ácidos nucleicos, de los núcleos celulares en nuestras células, y generen dos tipos de cosas: o cáncer o mutaciones. Más nos preocupa el cáncer, a todo el mundo le preocupa el cáncer. Entonces, estas radiaciones, ya cada una de ellas ha demostrado ser altamente cancerígena, inclusive los rayos X, ¿no? Lamentablemente, como sociedad, hemos aprendido más por reacción que por observación. Es decir, ensayo y error. Hemos utilizado, nos ha ido mal y hemos aprendido, no tanto por observación. Y eso es lo que es el temor de la OIT con respecto a las sustancias químicas que les mencionaba hace un momento. Estamos inmersos en tantas sustancias químicas que seguramente lo único que estamos esperando ha pasado ya con algunas sustancias químicas, por ejemplo con el asbesto. Cuando el asbesto o amianto se descubrió, fue el descubrimiento del siglo, dijeron todo el mundo, y tal es así que hubieron empresas que se hicieron multimillonarias con eso, como fue el caso de Ternit, ¿no es cierto? Porque se descubrió un material que no se destruía, que hasta ahora no lo podemos destruir, no se quema, no se deteriora con condiciones climáticas, es un excelente aislante el asbesto y empezó a utilizarse en múltiples cosas. Pero lo que no se sabía es que esas fibras, al no ser destructivas, también al ser pequeñas, eran inhaladas por el ser humano, iban a los pulmones, como no se podían destruir, generaban algunas enfermedades, la más importante, el cáncer de pleura pulmonar, el mesotelioma, y un montón de gente ha muerto por eso y siguen muriendo, porque les mencioné hace un momento que las enfermedades ocupacionales normalmente se manifiestan no en ese momento, sino después de años. O sea, hay gente que ha trabajado en este tema y ha empezado a morir. Producto de eso, de esas observaciones, se prohibió el asbesto. En Europa está proscrito el asbesto en todas sus formas, ¿no? En Canadá
Está prohibido el uso de asbesto, pero no la fabricación. Curioso, ¿no? Antiético. O sea, ellos saben que causa daño, lo prohibido en su producción, pero no lo prohibido en su uso, pero no en su producción. Y uno de los países que le compra asbesto es el Perú. Porque nosotros somos uno de los pocos países latinoamericanos que no ha proscrito el asbesto. Nosotros seguimos utilizando el asbesto crisotilo. Se sigue utilizando. Y adicionalmente no tenemos un manejo adecuado de eliminación del asbesto que ya hemos utilizado. Hay muchos techos de asbesto que están liberando fibras y nosotros a nivel ambiental lo estamos tomando. Entonces nuestra actuación es reactiva y la OIT dice eso con respecto a las sustancias químicas. Estamos esperando, otras, ¿no? Estamos esperando que nos causen daño para aprender. Eso ha pasado con los peligros físicos, ¿no? Cuando se descubrieron, cada uno de ellos empezó a ser exageradamente utilizado o utilizado mal, ¿no es cierto? Que generó grandes problemas. Algunos de los cuales los conocemos ya hoy perfectamente bien, pero algunos todavía no tanto, ¿no? Los rayos X los conocemos bastante. Entonces, esas son las radiaciones ionizantes. Pero también existen las radiaciones no ionizantes, como estas de acá. Bueno, con respecto a las radiaciones ionizantes, ¿cuáles son los efectos, no? Los efectos biológicos tras su exposición pueden ser de dos tipos, ¿no? Pueden ser genéticos, o sea que causan enfermedades con modificación de los genes. Los genes son fragmentos de ADN para las personas que no conocen mucho de biología, de repente por sus profesiones no están muy vinculados con esos. Un gen es un pedazo de ADN y el ADN es una sustancia química, un ácido que está en el núcleo de nuestras células y que determina las características de la herencia. Entonces los problemas genéticos se producen por alteraciones a nivel genética, a nivel de esas moléculas de ácido nucleico, y normalmente se van a producir en la persona afectada como cáncer o en las generaciones siguientes con malformaciones, muchas veces, ¿no? Con malformaciones. General que existe es que se produzca cáncer. Eso es lo más genérico, ¿no? Es lo más frecuente. Pero también pueden haber otros efectos, ¿no? Por ejemplo, generación de cataratas, enfermedades de la piel, esterilidad es un tema muy importante, ¿no? Ustedes saben que para todas las personas la reproducción es importante. Hasta es una cuestión biológica. Los seres vivos, por naturaleza, deberían reproducirse. Es un tema de continuidad de la especie, ¿no? Actualmente estamos hablando de que los seres humanos hemos cambiado esa tendencia en múltiples sentidos. Nuestra sociedad se ha hecho tan compleja que ya no necesitamos, algunas personas están hablando de que ya no es necesario formar familias, necesitamos gente que no tenga familias para que pueda hacer las cosas bien, porque necesitamos gente que se dedique íntegramente a una actividad. Y puede ser cierto, se hemos roto una norma de la biología, ¿no? Nos hemos roto. Y de hecho que hay personas que mejor deberían estar solas, ¿no? Si no pregunten a Ollanta, personas que deciden que fastidian todo el tiempo, ¿no? Que le valoran el plan. Pero bueno, la reproducción es importante para todos. Las radiaciones ionizantes generan problemas de esterilidad, ¿no? Y otros más, ¿no? Y otros más. Entonces, son efectos que se pueden producir. Los controles para el caso de radiaciones ionizantes, bueno, hay trabajos que son extremadamente riesgosos, donde las radiaciones ionizantes son frecuentes, pero aparte de los hospitales, pero seguramente los lugares donde más encontramos esto en nuestro país, donde no hay tantas centrales nucleares, ¿no? Como en otros países. Hay países donde la energía se obtiene de manera a partir de centrales nucleares, como es el caso de Japón, ¿no? Que después del terremoto tuvo grandes problemas por la destrucción de una central de esta naturaleza. Nuestro país no tanto es así, ¿no? Nosotros tenemos más estas radiaciones ionizantes en hospitales, por ejemplo, ¿no? En zonas donde las necesitamos para fines médicos. Lo que se hace es señalización de zonas, ¿no? Mejorar los métodos de trabajo, procedimientos para evitar las radiaciones de los trabajadores. Como les decía hace un momento, hemos ido aprendiendo por ensayo y error. Igual que ahora tenemos grandes problemas con los conductores que no se quieren poner el cinturón de seguridad. Por muchos años en los hospitales ha habido personas que no se querían poner el mandil de seguridad, porque el mandil pesa. Ustedes se ponen un mandil, el mandil pesa por lo menos unos 15, 20 kilos, pesa bastante. La gente no quería ponerse, ya no, pesa demasiado, no se ponía, se irradiaba, ¿no? Terminaba mal. O actualmente incluso, ¿no? Algunas malas prácticas. Por ejemplo, las personas, acá veo bastantes damas, pero las veo bastante jóvenes. Ya cuando llegue a determinada edad tendrá que hacerse estos procedimientos como la mamografía. Pues sepan
mírense algo de acá, que cuando se hace la mamografía deberían colocarse protectores tiroideos, que a veces no los están colocando, porque hay fallas en los métodos de trabajo. Deberían colocarse protectores tiroideos. Normalmente la cantidad de radiación que se emite para realizar una mamografía es alta, deberían colocarse un protector tiroideo, ¿no? Y en algunos casos, dependiendo de otro tipo de procedimientos, deberían colocarse protectores genitales, con la finalidad de que no se produzca el tema de esterilidad que les mencionaba, ¿no? Control de la radiación ambiental, para eso utilizamos dosímetros, ¿no? Gestión de los residuos, planes de emergencia, hay que tenerlos, vigilancia médica, ¿sí? Etcétera, ¿no? Eso debería hacerse para el tema de controles de las radiaciones ionizantes. El otro lado de las radiaciones son las no ionizantes. El conjunto de radiaciones no ionizantes han sido denominadas espectro electromagnético, así se les llama, ¿no? ¿Sí? Ahora, dentro de estas radiaciones, miren, respecto a las radiaciones no ionizantes, al conjunto de todas ellas se les llama espectro electromagnético. Acá tenemos varios tipos, ¿no? Por ejemplo, los campos eléctricos y magnéticos estáticos. En cualquier parte donde hay electricidad hay campos magnéticos, siempre. Y esos campos magnéticos que no se pueden ver también generan algunos problemas a la salud. La electricidad en sí genera riesgo de accidentabilidad, puedes electrocutarte y morir, pero los campos magnéticos más generan problemas de salud, tipo enfermedades crónicas de irrigación vascular, que muchas veces no se toman en cuenta en los controles. Hablamos también de las ondas electromagnéticas de baja, muy baja frecuencia, las microondas. Estas especialmente, estas microondas, que es el principio que utilizamos para los aparatitos estos que hemos bautizado con ese nombre, ¿no? Microondas, ¿no? Microondas, utilizan el principio de concentrar energía en determinados puntos y transformarla en calor, y eso es lo que hace que los alimentos se calienten, ¿no? El problema de las microondas es ese, ¿no? Que cuando son invisibles, cuando se concentran demasiado, pueden generar problemas si es que esa concentración se realiza a nivel del cuerpo. Y hay trabajos en los cuales esto sí se produce: rayos infrarrojos, luz visible, ultravioleta, etc., ¿no? ¿Sí? Entonces, acá están las radiaciones ionizantes. Las radiaciones no ionizantes no generan ionización o ruptura de enlaces químicos, pero también tienen algunos efectos que deben considerarse. Igual que en el caso anterior, se tiene que haber señalización, es importantísimo, señalización, uso de EPPs, especialmente para cierto tipo de radiaciones, por ejemplo la ultravioleta, ¿no? ¿Sí? Pantallas faciales, gafas, ropa de trabajo, etc. Y realización de medidas de los niveles de radiaciones y valoración por comparación con los niveles de referencia. En este momento la OIT y la OMS ha generado una matriz que ustedes también pueden ingresar solamente accesando a la website de la OMS, matrices de cuáles son los niveles de referencia de radiaciones de diferente tipo, de tipo electromagnético, y compararlos con los que genera OCTEL, con los que generan Ocinermin, donde también hay resultados que a veces ni conocemos, pero ahí están. Ustedes ingresan a estos websites de estas instituciones estatales y van a encontrar algunos niveles que hacen diferentes operadores de telefonía, a empresas de alto riesgo, petroleras, mineras, que utilizan altas cantidades de energía, no utilizan la energía convencional, ¿no? Hospitales, etcétera, y ver si es que realmente estamos dentro de los límites o no de los permisibles, ¿no? ¿Sí? Otro peligro físico es la iluminación. La iluminación también implica algunos aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Al igual que existe un confort térmico, un confort sonoro, también existe un confort a nivel de iluminación. Hay personas que trabajan en zonas muy iluminadas o con este tipo de iluminación que se llama luz industrial, que ustedes deben haber visto. La luz industrial es un poco azulina, ¿no? Algunos describen como violeta, ¿no? Y te genera cierto disconfort cuando trabajas por tiempos prolongados. O si no, vayan a una de estas farmacias, o sea, cualquiera de las farmacias que conocemos, a las 11 de la noche y van a encontrar a las personas que están vendiendo, que están así, ¿no? Así están, ¿no? Porque todo el día están, ustedes dirán, pero estas chicas están locas porque se supone que hay demasiada luz, ¿por qué tienen que estar así? ¿No? Lo que pasa es que ahí se produce un fenómeno muy curioso. Ustedes han visto sus ojos y saben que hay un círculo central pequeñito que en términos románticos le llaman niña de los ojos, ¿no? Pero no se llama niña de los ojos, se llama pupila,
¿no? La pupila es un término formal. La pupila hace el regulador de ingreso de luz, ¿no? Cuando la luz es excesiva, la pupila se cierra. Eso se llama miosis. Cuando la luz es muy deficiente, la pupila se abre bastante. Entonces, en zonas donde hay bastante luz, la pupila por naturaleza se cierra. Pero al cerrarse, disminuye la capacidad visual. No puedes ver bien, ¿no? De repente ni siquiera te vas a dar cuenta de eso, pero el organismo no va a poder identificar adecuadamente porque el campo visual disminuye, ¿no? Se hace más pequeño. Entonces, por reflejo, el ser humano tiende a abrir los ojos, ¿no? Por reflejo, ni siquiera se da cuenta, pero abre los ojos pensando que con eso va a mejorar la visión y mejora el campo visual, ¿no? Mejora un poco, pero el problema es que te expone más a la sequedad ocular, ¿no? Entonces, el confort no es el adecuado, músculos cansados, ¿no? Sequedad ocular, ¿no? Y eso es lo que vas a encontrar, no hay confort de iluminación. Hay otros que trabajan en extremos, ¿no? Yo vi, por ejemplo, en una oportunidad en una avícola en la que pude laborar de algunas prácticas que yo no conocía. En el mundo hay tantas cosas que es imposible conocerlo todo. Y, por ejemplo, en las avícolas ven mucho el tema de la reproducción de las aves. Y para inducir a su reproducción someten a las aves a estadios de oscuridad y de gran luminosidad. Entonces se colocan las aves, así como el nicho de cementerio, las colocan miles de aves, ¿no? Desde pequeñas, y las tapan completamente de la oscuridad, de la luz. Oscuridad absoluta. Y en un momento determinado, calculado con reloj, así como los 21 días que demora el huevito en reventarse, dicen, ya, iluminen, y ¡fum!, prenden la luz y las aves, inmediatamente al ver esa cantidad de luz en sus cerebritos segregan hormonas y esas reproductivas, y las sacan y las inducen a la reproducción. Muy interesante, pero el detalle es que hay personas que trabajan con eso. Entonces hay personas que están en la zona de oscuridad y salen a la zona de luz, y salen así, ¿no? Entonces se tienen que determinar controles para proteger a esas personas del deslumbramiento y de lo que significa estar en tiempos muy prolongados, porque una cosa es verlo un día, 2 días, y otra cosa es trabajar en eso 1 año, 2 años, ¿no? Genera problemas importantes. Entonces también hay problemas acá que amerita generar ciertos controles. Las presiones, les decía hace un momento, ¿no? Hay presiones incrementadas, como las que tienen las personas que trabajan debajo del mar por diversas circunstancias. Uno a veces piensa que no hay trabajos debajo del mar, pero sí los hay. Sí hay trabajos debajo del mar, ¿no? Trabajos como el que les di hace un momento de ejemplo. También hay trabajos en zonas de altura, trabajos, o sea, no solamente cosas de deporte, sino trabajos que se realizan en esas zonas, y ambos tienen que ver con 2 aspectos. Uno es la presión, trabajar a nivel de profundidades en el mar o en zonas de altura geográfica repercute a nivel de la presión y también a nivel de la concentración de los gases ambientales que existen, ¿no? Que generan cambios importantes en esas personas y que predisponen también a enfermedades, pero también a accidentes, porque las personas se pueden desmayar, pueden perder el conocimiento y pueden aumentar su índice de accidentabilidad producto de eso, ¿no? Se ve. Y bueno, casi terminando ya, tenemos otro grupo más de peligros como son los ruidos y las vibraciones. El ruido se define como un sonido indeseable. Esa es la definición de ruido. Yo les decía en una conversación previa, el ruido no necesariamente tiene que ser alto para que sea indeseable. Simplemente un ruido que es molestoso, ¿no? De repente una puerta que se está tocando toda la noche, o de repente una gotita de agua de un grifo que no se cerró adecuadamente puede generarte tanto desconfort como lo genera una perforadora. Ruido es un sonido indeseable. Ahora, que el ruido se convierte en peligroso y es otra cosa, ¿no? Eso ya tiene que ver más con la intensidad y con la frecuencia. Generalmente los ruidos que son más peligrosos son los de alta intensidad. La intensidad la expresamos en decibeles, ¿sí? Y la frecuencia, los ruidos más peligrosos son los de alta frecuencia, los agudos. Porque al tener mucha frecuencia, o sea, muchos ciclos por segundo, muchos hertz, por ejemplo 4000, 6000, 8000 hertz, a diferencia de los que tienen 250, 500, tienen más energía. Y al llevar más energía producen más daño, ¿no? Entonces, la peligrosidad del ruido tiene que ver con la intensidad y con la frecuencia, y la percepción tiene que ver con sus cualidades. Generalmente se define como esto, un sonido indeseable.
La vibración ya no es exactamente sonido que se propaga en ondas, sino es movimiento, que se transmite a través de medios generalmente sólidos. A eso le llamamos vibración. Todos los vehículos generan vibración. Todos, sin excepción. No hay vehículo que no genere vibración. No hay vehículo. Antes se pensaba que los vehículos que generaban vibración solamente eran los grandes. Lo que pasa es que esos vehículos son los que más vibración manifiestan. Si alguna vez ustedes se subieron encima de un rodillo, terminaron así, cuando bajaron, ¿no? Los rodillos generan bastante vibración. Pero una camioneta cualquiera puede generar vibración. O sea, los vehículos en general generan vibración, ¿no? Bueno, deberíamos decir de repente motorizado, ¿no? Es decir, mi patineta también es un vehículo, no genera vibración, como mi bicicleta. Vehículos motorizados, todo lo que tiene motor genera vibración. Algunos más, otros menos, pero hay vibración. Los vehículos motorizados convencionales que conocemos generan vibración. El ruido produce dos tipos de daños. Produce daños auditivos y daños extraauditivos. Los daños auditivos están relacionados, pueden ser de accidentabilidad o pueden ser de enfermedad. Si un sonido es demasiado fuerte, una persona estuvo cerca de una área de minado, escucha una explosión, posiblemente tenga un accidente, un trauma acústico, un traumatismo acústico, ¿no? Pero si es que no estuvo cerca, sonó el ruido por mucho tiempo, va a tener una enfermedad. Ahora, también hay manifestaciones extraauditivas del ruido. El ruido puede producir insomnio, puede producir trastornos digestivos, puede producir gastritis, y actualmente se está vinculando bastante con las enfermedades de la columna. Se ha observado que hay relación entre el ruido y la lumbalgia. Es un tema muy frecuente, está en estudio, un tema muy interesante. Por otro lado, la vibración generalmente ocasiona dos tipos de problemas. Problemas a nivel de la columna vertebral y a la médula, herniaciones, por ejemplo, y en segundo lugar, problemas a nivel de la circulación sanguínea, ¿no? La circulación sanguínea ni siquiera percibimos que cambia, pero puede modificarse y puede generar zonas de trastorno al existir un insuficiente riego sanguíneo. La vibración puede ser dos tipos. Hay vibración total y vibración segmentaria. La vibración total es aquella que genera esa transmisión del movimiento en todo el cuerpo, ¿no? Como subirse a un rodillo, por ejemplo, vibración total. O como utilizar una máquina en la que tienes que estar parado cerca de ella o encima de ella, como pasa algunas veces en estas máquinas que se utilizan en construcción civil, ¿no? ¿Sí? Pero también existe vibración segmentaria, como utilizar un taladro, donde la vibración va exclusivamente a un brazo, por ejemplo. Vibración. Entonces, ahí está la vibración. Generalmente la vibración total es la que se asocia a daños en la columna. Hay algunas medidas de control para la vibración. Por ejemplo, modificación del proceso evitando herramientas vibratorias. No siempre es fácil lograrlo, pero se hace y entra a detallar mucho las medidas de ingeniería. Es muy importante, ¿no? A detallar mucho. Entonces, diseño ergonómico de herramientas, mantenimiento preventivo, atenuación de la transmisión al hombre. Hay mecanismos para esto, hay estrategias para cada una de esas cosas. Y se puede mitigar. También se puede medir, hay aparatos que sirven para esto. Volvemos al principio, ¿no? Existen incluso indicadores de vibración. Ustedes pueden descargar a sus smartphones, pueden descargar aplicaciones para medir vibraciones, pero no te va a servir, por ejemplo, para medir vibración total de un conductor. Para eso hay aparatos especiales, vibrómetros, que se colocan como cintillas, como discos debajo de los asientos y que permiten ver qué tanta vibración tiene la persona que está en ese vehículo. Pero tú puedes cargar un vibrómetro, ¿no? Entrar a cualquiera de los comercializadores de estos iPad o smartphone y vas a descargar un vibrómetro y te vas a dar cuenta, ¿no? Que subes a un carro y cómo empieza a vibrar, ¿no? Increíble. O sea, sí existe vibración, sí existe. Incluso, ¿no? Cuando las manos están temblando, hay vibración. Pero no es lo más recomendable utilizar eso, obviamente. ¿Sí? Y ahí tienen algunos detalles más para que los puedan leer. Bueno, con respecto al ruido, también, ¿no? Igual se pueden utilizar controles a nivel de la fuente, a nivel del medio, a nivel del receptor, ¿sí? A nivel de la fuente, miren, la modificación, ya sea por eliminación o sustitución, el rediseño
o una nueva localización, que es una medida más bien de tipo administrativo. El medio puede ser encapsulamiento, podemos utilizar medidas para absorber el ruido, o apantallamiento utilizando barreras, o a nivel del trabajador, ¿no? El aislamiento, la absorción, una nueva localización, o el uso por último de FP, ¿no? Tipo de protección, ¿no? En todos los casos lo que hacemos acá es programas de conservación auditiva. Hay programas para eso. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Entonces, aquí está la máquina, aquí está la fuente de ruido, y una persona está, no sé si la pueden ver, está cogiendo los oídos, un ruido muy fuerte. Acá se le da su EPP, y aparte de eso se ha hecho, bueno, la máquina sigue igual, pero ya está con sus protectores. En este caso se ha hecho un apantallamiento, y en este caso se ha aislado la máquina. O sea, hay diferentes formas como se puede hacer los controles. Siempre tomamos en cuenta, como parte sensible, la jerarquización y los niveles a los cuales podemos actuar. Por ejemplo, acá lo primero que se hizo es darle EPP, ¿no? Pero si analizamos la jerarquía, no debería hacerse. Los EPPs deberían ser un aspecto final dentro de la preservación. Ahora, acá ya hay una medida de ingeniería, acá hay otra medida de ingeniería. Este es el nivel, porque no se ha podido ni eliminar ni sustituir. Una máquina que está en un misional de repente, en un proceso misional, no lo puedo eliminar, pero lo que sí puedo hacer es, pues, apantallar una medida de ingeniería o aislar también con una medida de ingeniería. Eso se puede hacer. Acá tenemos más cosas. Bueno, y por último, ya para terminar, tenemos los peligros biológicos. Los peligros biológicos están más cerca de lo que nosotros pensamos y algunas veces pueden ser mortales, ¿no? Por ejemplo, hay enfermedades que son de tipo biológica y que en este momento tienen mucha importancia. VIH, ¿no? VIH, hepatitis B y otras más, ¿no? Hay otras menos frecuentes, como de repente fiebre tifoidea, peste bubónica, las personas que viajan a trabajar a selva, ¿no? Rabia, fiebre amarilla, peste bubónica que se transmite por la pulga de las ratas, ¿no? La rabia por mordedura de animales, el dengue, la fiebre amarilla por picadura de insectos. Esos son peligros biológicos. Ahora, las enfermedades, las actividades, vinculadas a actividades en las cuales hay peligros biológicos pueden ser de dos tipos. Hay actividades en las cuales existe la intención de manipular contaminantes. O sea, hay algunas actividades donde la persona que manipula los contaminantes tiene la intención de hacerlo. Ustedes dirán, ¿está loco? No, es que está obligado a hacerlo. Por ejemplo, los que son los laboratoristas, ¿no? ¿Sí? Personas que sacan sangre. Personas que hacen operaciones, los cirujanos, ¿no? Entonces, hacen esto de manera intencionada. Pero hay otras actividades en las cuales no existe la intención de manipular contaminantes, pero sí se puede puede la exposición existir a causa de la naturaleza del trabajo. Esto es muy frecuente, centros de manipulación de alimentos. Por eso es que, por esto de acá, es que existen los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. Por eso, todas esas cosas, ustedes se fueron a la esquina, compraron una hamburguesa y les dio una diarrea, ¿no? O por ahí unos gérmenes, en la noche un poquito de malestar, ¿no? Pero cuando te comes una galleta, cuando te comes algo envasado, no pasa eso. ¿Pero por qué? ¿Por los preservantes? No, no es por los preservantes. Es porque esas organizaciones normalmente tienen sistemas de inocuidad alimentaria para garantizar también problemas legales, ¿no? Pero lo tienen. En cambio, lo que está afuera se supone que está expuesto a contaminantes ambientales, a gérmenes ambientales y con facilidad seguramente nos genera problemas. Manipulación de alimentos, trabajos agrarios o aquellos donde exista contacto con animales, ¿no? Por ejemplo, trabajos sanitarios, eliminación de residuos, recicladores, ¿no? Tratamientos de aguas residuales, personas que se encargan de la limpieza pública, son personas que están expuestas a peligros biológicos. Los agricultores, ¿no? Tipos de enfermedades relacionadas. Y en esta última diapositiva con la que voy a terminar, hay una serie de controles. Cada uno de estos cuadritos, que creo que salió muy chiquito, tiene un control que se puede utilizar. Voy a leer algunos. Por ejemplo, dice, EPPs tendrán un mantenimiento continuo, claro, ¿no? Sustitución de los agentes biológicos nocivos por otros que no sean peligrosos o lo sean en menor grado. No siempre se puede hacer. Reducción al mínimo posible del número de trabajadores expuestos o que pueden estar expuestos. Eso sí se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, en hospitales, las personas que cuidan a las personas con
tuberculosis, ¿sí? Se trata de que sea un grupo pequeño de personas que conozca bien sobre este tema, sobre las maneras de protegerse, porque mientras más personas estén en contacto, expuestas al germen, más riesgo existe de que enfermen, ¿no? Formación e información a los trabajadores. Los trabajadores deberán tener cuidado con la higiene personal. Esto es importante, ¿no? Manos, cambio de ropa después del trabajo, etc. ¿Sí? Es recomendable no tomar alimentos ni bebidas en los lugares de trabajo, así como no fumar ni aplicarse cosméticos. Es una medida de control de riesgos biológicos. Hay personas que tienden a comer en el trabajo, pero el problema es que cuando vas a casa, vas a almorzar, te lavas las manos, te sientes con toda comodidad. En el trabajo no pasa eso, porque hay un solo baño para muchos trabajadores. Además, a veces incluso los servicios higiénicos en los propios centros de trabajo tienen que tener su mantenimiento periódico, diario y varias veces al día, porque pueden ser lugares donde obtienes agua, jabón, pero los mismos grifos están contaminados. Entonces no se recomienda alimentos, ¿no? No se recomienda alimentos en algunos lugares, ¿no? Es precisamente por eso. Y acá hay una serie de medidas más relacionadas con estos controles. Nuevamente, utilizar la jerarquización de controles y utilizar, determinar los niveles de control se aplica a cualquiera de los peligros que nosotros estemos gestionando. Muy bien. Entonces, terminando ya la conversación de la noche, hemos hablado algunos aspectos generales de lo que es higiene ocupacional. Hemos visto que el aspecto más importante que se tiene que gestionar en higiene, que no siempre va a ser posible hacerlo, a veces por costos, a veces por la carencia de máquinas o a veces por el personal especializado para que lo haga, es el tema de medir o valorar los riesgos. Si no medimos o valoramos los riesgos, a veces no se puede hacer nada. Identificarlo lo hace cualquiera. Los controles inclusive son más fáciles de hacer, a veces incluso se aplica la lógica, ¿no? Si yo tengo una máquina acá, pantalla, es algo lógico, útil, ¿no? Puedo hacerlo. Ya lo técnico viene en utilizar el material. Es diferente utilizar de repente una plataforma de Interplay o utilizar una plataforma de Tecnopor o utilizar, como están haciendo ahora, ese material con el que se venden los huevos, ¿no? O material reciclado, las cajas de Tetra Pak lo están utilizando para hacer apantallamientos cuando los comprimen. Y eso es otra cosa. Pero determinar los controles a veces es muy loco. Entonces, es un aspecto de higiene. Y lo otro es que, más que conocer conceptos, es tratar de desarrollar perspectivas sobre lo que podemos hacer en nuestras organizaciones en tema de higiene. Entonces, yo regreso a una organización y quiero administrar la higiene. Lo pueden hacer. Pero es posible que no puedan medir el ruido, que no puedan hacer eso, entonces pueden tercerizar eso. Y para tercerizar eso no necesitan contratar a una persona todo el año. Pueden contratar a una persona para que lo haga en 15 días, una vez por año, ¿no? Y otro grupo de personas para que me hagan los exámenes ocupacionales una vez por año. Y otra persona para que me vigile a los trabajadores una vez cada 3 meses. Y al final gestiono todo. Gestiono la seguridad y la salud ocupacional, aparte de los papeles y las medidas que tengo que hacer, sin necesidad de llenarme de gente o de creer que esto asocia necesariamente competencias profesionales cuando no es así. Es un tema distinto. Muy bien, hemos visto algunos aspectos generales de higiene. Ojalá más adelante podamos tener la oportunidad de conversar otras cosas más, pero esto es todo por el momento. Les agradezco por su atención, por la gentileza de haberse quedado, y si tienen por supuesto alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer, lo conversamos, estamos en el tiempo de hacerlo. Si no, bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? Muy bien, brindamos un fuerte aplauso al doctor Augusto González por su brillante